¿Y si el pecado más peligroso no fuera aquel que imaginas, sino precisamente el que cometes todos los días sin darte cuenta? La Biblia habla de pecados ocultos, silenciosos, que pasan desapercibidos incluso para los más fieles. No son los grandes escándalos, sino actitudes simples, rutinarias, que pueden condenar un alma sin que siquiera lo sospeche. Y hoy vamos a revelar cuál es ese pecado cotidiano, tan común entre los cristianos, pero que la misma Escritura advierte con palabras duras y proféticas. Escribe ahora en los comentarios: quiero descubrir la verdad oculta. Y prepárate para una revelación que puede cambiar tu fe. Porque al final de este video entenderás por qué ese pecado invisible es quizás el mayor enemigo de tu vida espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que muchos cristianos viven convencidos de que están en el camino correcto, asisten a cultos, oran, leen la Biblia de vez en cuando y creen estar protegidos solo por el hecho de profesar su fe? Pero la Escritura nos advierte de una manera perturbadora: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Santiago 4:17. Esta es una verdad que casi nadie quiere enfrentar. No se trata solo de cometer actos visibles de maldad, sino de dejar de hacer lo que Dios espera de nosotros. Y es en ese silencio, en esa omisión disfrazada de rutina, donde habita uno de los pecados más peligrosos de la vida cristiana. El pecado cotidiano no es necesariamente algo escandaloso, algo que avergüenza públicamente. Es sutil, se esconde en la falta de perdón, en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, en el orgullo disfrazado de religiosidad. Está en la distracción espiritual, en la negligencia con la oración, en el conformismo frente al mal. Es el tipo de pecado que no escandaliza a la sociedad, pero corroe el alma en silencio. ¿Cuántos cristianos viven así, creyendo estar en paz con Dios, mientras en realidad alimentan cada día actitudes que los alejan de Él sin siquiera darse cuenta? Los profetas del Antiguo Testamento ya advertían contra este estado del espíritu. Isaías denunció al pueblo que cumplía rituales y fiestas religiosas, pero olvidaba la justicia, la misericordia, la atención a los necesitados. Jesús, siglos después, repitió la misma advertencia contra los fariseos, religiosos celosos en apariencia, pero ciegos para el peso del amor y la compasión. Es en ese terreno donde florece el pecado invisible, cuando la forma se conserva, pero el corazón se pierde. Quizás por eso la palabra de Dios habla de la tibieza espiritual como algo que provoca náusea divina. En Apocalipsis 3:16 leemos: así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Esta no es una metáfora cualquiera, es una imagen dura, radical, que muestra que vivir una fe de apariencia sin intensidad, sin entrega real, es uno de los pecados que más desagrada al Señor. Y lo más inquietante, es precisamente este tipo de pecado el que puede estar escondido en la vida diaria de millones de cristianos. El orgullo también se manifiesta de formas silenciosas. No es solo arrogancia explícita, sino esa sutil sensación de superioridad espiritual. Creerse mejor que otros por asistir a la iglesia, por seguir reglas externas, por parecer más santo a los ojos humanos. Ese orgullo, disfrazado de celo, es condenado por las Escrituras. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo agradecía a Dios por no ser como los demás hombres, mientras el publicano solo clamaba por misericordia. Jesús afirmó que fue el publicano y no el fariseo quien salió justificado. Eso debería causar temor, pues muestra cómo incluso en la oración podemos pecar. Otro pecado cotidiano, tan común que pasa desapercibido, es la indiferencia. ¿Cuántas veces vemos el dolor ajeno y apartamos la mirada? ¿Cuántas veces cerramos el corazón ante la necesidad del prójimo? Jesús dejó claro que en el juicio final, muchos serán sorprendidos con la sentencia: tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed,
y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Mateo 25, 42, 43. Estas palabras muestran que no es solo el mal practicado lo que condena, sino el bien que dejamos de hacer. ¿Y qué podría ser más cotidiano que ignorar pequeñas oportunidades de ejercer amor? La negligencia espiritual quizás sea la forma más traicionera de este pecado. Es fácil decir, soy cristiano, pero ¿cuántos realmente separan tiempo diario para buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos cultivan una relación viva con el Señor y no solo un hábito superficial de religiosidad? La falta de oración, de lectura de la palabra, de comunión sincera no parece grave a los ojos del mundo, pero la Biblia dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Una vida de distracción espiritual es terreno fértil para la caída. Y lo más aterrador es que este pecado no es aislado. Se infiltra en todas las áreas. Quien se acomoda espiritualmente no percibe cuándo comienza a justificar pequeñas mentiras, a excusar actitudes egoístas, a alimentar pensamientos impuros o a cultivar rencores. Un corazón que se acostumbra al pecado sutil va, poco a poco, aceptando pecados mayores. Es como una grieta invisible en una muralla. Parece pequeña, pero abre camino para la destrucción completa. Los grandes predicadores de la historia siempre alertaron sobre este peligro. Charles Spurgeon decía que los pecados sutiles son más peligrosos que los escandalosos, porque rara vez son reconocidos. San Agustín confesaba que, incluso después de su conversión, luchaba diariamente contra deseos ocultos, pensamientos disfrazados e inclinaciones secretas que nadie veía. Esto muestra que el mayor campo de batalla del cristiano no está en las guerras externas, sino en lo que ocurre en el corazón. Y aquí está la ironía dolorosa. Muchos cristianos buscan señales extraordinarias, milagros, profecías, mientras ignoran los pequeños detalles que revelan su verdadero estado ante Dios. No son las grandes hazañas las que determinan la fidelidad, sino la obediencia constante en las cosas pequeñas. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Lucas 16:10. Esto significa que el pecado cotidiano, repetido día tras día, es la clave que revela la condición real de nuestra fe. A los ojos humanos puede parecer inofensivo. Nadie se escandaliza porque no oraste hoy, o porque ignoraste a alguien necesitado, o porque alimentaste orgullo en tu corazón. Pero delante de Dios, esas pequeñas fallas acumuladas forman una barrera cada vez más gruesa entre tú y su presencia. La frialdad espiritual no ocurre de repente. Se construye con pequeños descuidos, con repeticiones diarias de negligencia, hasta que el corazón se endurece y ya no siente más el peso de la ausencia de Dios. Y es precisamente esto lo que hace que este pecado sea tan mortal. Es invisible hasta que es demasiado tarde. Cuando alguien cae en un escándalo público, el impacto es inmediato y la persona tiene la oportunidad de arrepentirse frente a la vergüenza. Pero el pecado cotidiano, sutil, casi imperceptible, va matando el alma lentamente, sin ruido, hasta que ya no queda sensibilidad espiritual. Por eso necesitamos entender que la lucha del cristiano no está solo en resistir las tentaciones obvias, sino en vigilar contra lo que parece normal. Porque muchas veces lo que parece normal a los ojos humanos es abominación a los ojos de Dios. Y quizás lo que llamas rutina, la Biblia lo llama pecado. Pero hay un detalle bíblico que hace que este pecado sea aún más peligroso. Lo que hace aún más peligroso a este pecado es que no solo pasa desapercibido, sino que muchas veces se justifica como algo normal. El cristiano se acostumbra a llamarlo debilidad humana, limitación natural, y poco a poco su conciencia va siendo anestesiada. La Biblia advierte que la conciencia puede llegar a estar cauterizada, insensible, incapaz de sentir el peso de la transgresión.
Y cuando eso ocurre, el pecado cotidiano deja de ser un accidente y se convierte en un estilo de vida. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo pecados aparentemente pequeños se transformaron en tragedias espirituales. Durante siglos, sermones y escritos antiguos advirtieron sobre el peligro de la indiferencia. Hombres y mujeres que se consideraban fieles descubrieron demasiado tarde que su fe estaba carcomida por dentro. El enemigo rara vez destruye de un solo golpe, mina el alma poco a poco, con descuidos y omisiones. Existen registros de monjes del desierto que hablaban de la sombra del corazón. Para ellos, la mayor tentación no era el pecado visible, sino la negligencia invisible, un pensamiento de desprecio, una oración dicha de manera automática, un acto de bondad aplazado. Esas pequeñas sombras acumuladas eran vistas como portales hacia la perdición. Hoy pocos prestan atención a esas advertencias antiguas, pero ¿no es acaso lo mismo lo que sigue ocurriendo de manera aún más silenciosa? Imagina a un cristiano común, respetado, considerado por todos como un hombre de fe. Asistía a su iglesia regularmente, colaboraba en algunas actividades y mantenía una imagen honorable frente a la comunidad. A los ojos de los demás, parecía vivir en santidad, pero en su intimidad, su fe se había convertido en rutina. Sus oraciones eran repetidas mecánicamente, sin corazón. La lectura de la Biblia era cada vez más rara, sustituida por distracciones diarias. Las oportunidades de ayudar eran ignoradas, con la excusa de estar demasiado ocupado. Él creía que su vida estaba en orden, porque no cometía pecados escandalosos, pero nunca se daba cuenta de que vivía en indiferencia espiritual. Cierta noche en un culto, escuchó la lectura de Apocalipsis 3:16. Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Aquella palabra lo atravesó como una espada. Por primera vez comprendió que no era su comportamiento público lo que Dios examinaba, sino el estado oculto de su corazón. Descubrió, horrorizado, que toda su vida había estado marcada por un pecado silencioso, el que más irrita al Creador: la tibieza, la indiferencia, la ausencia de fervor. Salió de aquel lugar en estado de shock. Por fuera, nadie notaba nada, pero dentro de él se libraba una lucha desesperada. Recordaba todas las veces que se negó a perdonar, todas las veces que ignoró el dolor de alguien, todas las veces que trató su fe como una formalidad vacía. Cada detalle regresaba a su mente como una acusación, y comprendió, con angustia, que no era culpable solo por lo que había hecho, sino también por lo que dejó de hacer. Su tormento aumentó cuando volvió a leer las palabras de Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entendió que su mayor enemigo no era el mundo, ni las tentaciones visibles, sino su propia negligencia. Ese pecado cotidiano que parecía inofensivo era en realidad la raíz de su condenación. Este relato resuena como una advertencia sombría. ¿Cuántos viven exactamente igual, creyendo estar en paz, cuando en realidad están lejos de Dios por su indiferencia? ¿Cuántos se esconden detrás de una apariencia de religiosidad sin percibir que el fuego de su fe se extinguió hace tiempo? Y no creas que se trata solo de individuos. El mismo Jesús reprendió a iglesias enteras por vivir en ese estado de tibieza. A la iglesia de Sardis le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. Palabras que revelan el peso espiritual de una vida religiosa vacía. Cuando la fe se convierte en rutina, cuando el cristianismo se reduce a un rótulo, el pecado cotidiano domina y ciega el alma. Ese es el peligro oculto. Mientras muchos temen los grandes pecados, los que generan escándalo, el verdadero veneno está en las pequeñas omisiones, en los gestos aplazados, en los actos de amor olvidados. Es allí donde el pecado cotidiano construye su fortaleza. Es invisible, pero poderoso.
Es silencioso pero mortal, y no es solo Santiago o Juan en el Apocalipsis quienes advierten. El profeta Isaías denunció al pueblo que se acercaba a Dios con los labios, pero tenía el corazón lejos de él. Amós clamó contra quienes mantenían fiestas religiosas, pero descuidaban la justicia. Malaquías señaló a los sacerdotes que ofrecían sacrificios vacíos, sin entrega verdadera. Todos esos ejemplos apuntan a lo mismo. El pecado cotidiano no es nuevo, ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Incluso Jesús, en la parábola de las vírgenes insensatas, mostró el mismo principio. Todas esperaban al esposo, todas parecían listas, pero la negligencia cotidiana las dejó sin aceite en sus lámparas. No fue un pecado escandaloso lo que las condenó, sino un descuido que parecía pequeño. Y cuando llegó el momento decisivo, fue demasiado tarde. Cada día en que la conciencia no reacciona, cada oración sin corazón, cada palabra de bondad no pronunciada, es un ladrillo más en la pared que separa a la criatura de su creador. Y cuando finalmente el individuo lo percibe, ya no siente la presencia divina, ya no tiene sensibilidad espiritual, ya no distingue la voz de Dios del ruido de la rutina. Ese es el destino de quienes viven prisioneros de este pecado, una fe tibia, sin vida, sin fuerza. Y lo más escalofriante es que la Biblia no trata este pecado como algo menor. Al contrario, afirma que Dios rechaza a los tibios con repulsión. Eso significa que el pecado cotidiano, repetido día tras día, puede llevar a un estado de condenación tan grave como los pecados más visibles. Es un veneno lento, pero letal. Este cristiano ficticio, que parecía irreprensible a los ojos de todos, descubrió tarde que su peor enemigo estaba dentro de él: la indiferencia. Y si eso le ocurrió a alguien que parecía santo, ¿qué nos asegura que no pueda ocurrirnos a nosotros? ¿Cuántas veces hemos escondido tras excusas lo que en realidad es pecado? Y este aún no es el mayor misterio. Si existe algo aún más sombrío que la indiferencia espiritual, es el efecto acumulado de ese pecado a lo largo del tiempo. No se trata de una caída repentina, ni de un error ocasional, sino de un estilo de vida que se instala lentamente en el corazón. Cada día en que el cristiano repite el descuido, su alma se aleja un poco más de la presencia de Dios, aunque él no lo note. Es como caminar por un sendero aparentemente seguro, pero que en realidad conduce a un abismo oculto. La Escritura insiste en mostrar que Dios no observa solamente las acciones externas, sino también las motivaciones secretas. Jesús advirtió: del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Mateo 15:19. No es necesario cometer todos esos pecados visibles para estar en peligro. Basta con permitir que la raíz permanezca escondida dentro, alimentada por la negligencia diaria. Ese es el pecado cotidiano, el terreno fértil donde germinan males mucho mayores. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas una frase inquietante: no os engañéis, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El pecado cotidiano es precisamente esa siembra constante, hecha de manera casi invisible. Nadie se pierde de un día para otro. La caída se construye en silencio, con pequeñas omisiones, con orgullos ocultos, con indiferencias repetidas. La cosecha puede tardar, pero llegará inevitablemente. Piensa en el lento proceso de erosión. Una roca enorme puede resistir golpes violentos, pero el agua, cayendo gota a gota durante años, acaba desgastándola hasta quebrarla. Así actúa el pecado cotidiano: una gota por día, un acto de indiferencia, una oración descuidada, una palabra de amor no pronunciada. Al principio nada parece cambiar, pero con el tiempo el corazón se vuelve irreconocible. La carta a los Hebreos lo advierte con fuerza:
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12, 13. Observa bien, habla del engaño del pecado. El pecado cotidiano engaña, hace creer que todo está bien, que la fe sigue intacta, cuando en realidad el corazón se va endureciendo lentamente. El problema es que la rutina religiosa puede disfrazar este proceso. Muchos siguen cantando, predicando, sirviendo, sin percatarse de que ya no hay vida en sus palabras. Conservan la forma, pero han perdido el fuego. Ese es el carácter letal del pecado cotidiano. Permite que la persona siga creyendo que está en el camino correcto, cuando en realidad se aleja cada día más de la salvación. Y lo más grave es que este pecado no solo destruye individuos, sino comunidades enteras. Cuando muchos viven en ese estado, una iglesia completa puede volverse tibia, conformada, satisfecha con las apariencias. Eso fue lo que Jesús denunció a la iglesia de la Odisea, rica, organizada, pero espiritualmente vacía. Él dijo: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Esa es la fotografía exacta de una fe carcomida por el pecado cotidiano. No pienses que esto quedó en el pasado, hoy también sucede lo mismo. Muchos oran sin sentir, cantan sin adorar, sirven sin amor, hablan sin vivir lo que predican. No cometen escándalos, pero tampoco llevan la llama del Espíritu. Y lo más inquietante es que este estado no es neutral. Jesús no dijo que los tibios están un poco débiles, dijo que está a punto de vomitarlos. La palabra es dura, intolerable, y no deja espacio para la indiferencia. El pecado cotidiano es el gran ladrón de almas porque se esconde detrás de la normalidad. No escandaliza, no provoca alarma, no produce vergüenza pública. Y justamente por eso es tan peligroso. Un pecado abierto, un vicio evidente, puede llevar al arrepentimiento. Pero una vida tibia, de rutina vacía, raras veces es reconocida como pecado. Y lo que no se reconoce, no se confiesa. Y lo que no se confiesa, no se perdona. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has caído en este ciclo? ¿Cuántas veces has dejado de perdonar porque sentiste que el otro no lo merecía? ¿Cuántas veces has dejado de orar por cansancio, postergando lo que debería ser tu prioridad? ¿Cuántas veces has ignorado la necesidad de alguien, creyendo que no era tu responsabilidad? Cada una de esas pequeñas decisiones, acumuladas, pesan sobre el alma como piedras que lentamente la aplastan. Y hay un detalle aún más perturbador. La Biblia enseña que en los últimos tiempos este pecado será cada vez más común. Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Fíjate bien, no habla de crímenes espectaculares, sino del enfriamiento del amor. Ese es el pecado cotidiano en su forma más letal. Cuando el amor se apaga, todo lo demás se derrumba. El problema no se limita al individuo. Un cristiano tibio puede contagiar con su indiferencia a toda su familia. Una comunidad puede marchitarse cuando aquellos que debían ser sal y luz se convierten en sombras apagadas. El pecado cotidiano no es solo personal, es contagioso, genera un ambiente espiritual de muerte lenta. Y no te equivoques, el enemigo lo sabe. No necesita empujar a todos hacia el escándalo o hacia la corrupción pública. Le basta con mantenerlos cómodos, tibios, adormecidos. Es su estrategia más efectiva: conquistar sin luchar, adormecer sin golpear. El diablo no teme tanto al cristiano que cae y se arrepiente, sino al cristiano que nunca reconoce su pecado cotidiano, que vive anestesiado, creyendo estar bien. Pero hay algo aún más profundo. Este pecado roba también la esperanza.
Un corazón acostumbrado a la rutina deja de esperar milagros, deja de buscar el poder de Dios, deja de soñar con lo eterno. Se convierte en un desierto seco, incapaz de dar fruto. Y ese desierto no solo mata al que lo habita, sino que impide que otros encuentren agua. Es así como la indiferencia se transmite de generación en generación. Y aquí está la conclusión más aterradora. El pecado cotidiano puede ser el principal responsable de la condenación de más almas que cualquier otro pecado visible, porque se disfraza de normalidad, engaña con apariencia de santidad, se oculta bajo el manto de lo rutinario. No destruye de golpe, pero destruye por completo. No ruge como un león, pero en silencio devora. Y tal vez esté actuando en tu vida ahora mismo, en este mismo instante, sin que lo hayas notado. Existe una verdad prohibida sobre este pecado que puede cambiar todo lo que crees. Hemos llegado al momento en el que la pregunta ya no puede evitarse. ¿Cuál es, en realidad, el pecado cotidiano que tantos cristianos cometen y que la Biblia advierte con tanta seriedad? La respuesta es tan simple como perturbadora. Es la indiferencia espiritual, la negligencia de la fe, el vivir tibios delante de Dios. No se trata de un crimen público, ni de un escándalo visible, sino del hábito silencioso de ignorar el llamado divino, de dejar pasar las oportunidades de amar, de servir, de obedecer. Es el pecado de saber lo que hay que hacer y elegir no hacerlo. Este pecado es engañoso porque no duele al instante, se disfraza de normalidad. El cristiano cree que está bien porque no comete faltas graves, pero no percibe que la falta de fervor, de entrega y de amor ya lo coloca en un camino de alejamiento de Dios. Es como un veneno lento, una gota cada día, acumulándose hasta apagar por completo la vida espiritual. Jesús fue claro al decir: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. No existe terreno neutral en la vida espiritual. El pecado cotidiano, de la tibieza y de la omisión, es precisamente esa zona de confort que el enemigo usa para apartar a multitudes de la verdad. No necesita destruir de manera visible. Basta con adormecer el corazón. Y aquí está la revelación más dura. La Biblia no coloca a los tibios en una posición intermedia. No dice que están casi bien. Jesús declara que serán vomitados de su boca, rechazados de su presencia. La imagen es radical, insoportable, porque nos muestra que el pecado cotidiano no es pequeño ante los ojos de Dios. Él lo aborrece, lo rechaza, no lo tolera. Eso significa que el peligro está mucho más cerca de lo que creemos. Tal vez no vivas en escándalos ni tengas vicios visibles. Tal vez incluso seas reconocido como alguien de fe. Pero si tu vida espiritual se ha convertido en rutina, si tus oraciones son palabras vacías, si tu fe ya no te mueve a hacer el bien, entonces este pecado ya está operando en tu interior. Es en ese punto donde la palabra de Dios nos sacude con poder. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. El enemigo quiere mantenerte adormecido, haciéndote creer que todo está bajo control. Pero la voz de Dios resuena como un grito de alerta. Despierta antes de que sea demasiado tarde, porque el pecado cotidiano no golpea fuerte ni ruge como un león. Actúa en silencio hasta que un día el alma ya no puede escuchar la voz del Espíritu. Y ahora, después de todo lo que escuchaste, te queda tomar una decisión. Puedes continuar en la comodidad de la rutina, creyendo que estás seguro, o puedes permitir que la luz de Cristo revele las sombras de tu corazón. La elección es urgente, porque cada día de indiferencia es un ladrillo más en la muralla que te separa de Dios. Si esta palabra tocó tu vida, escribe en los comentarios: quiero vigilar contra lo invisible. Declara, en fe, que no aceptarás seguir adormecido, que no permitirás que el pecado cotidiano robe tu eternidad.
Y comparte este mensaje porque millones de personas podrían estar viviendo exactamente así, sin darse cuenta. Y no olvides suscribirte a este canal, porque aún hay secretos ocultos en las Escrituras, misterios olvidados y verdades espirituales que deben ser reveladas. Cada video puede ser una llave que despierte tu fe. Recuerda, el pecado cotidiano no grita, no amenaza, no escandaliza, susurra suavemente, convenciéndote de que todo está bien, pero al final puede ser el enemigo más grande de tu alma. Vigila, despierta, y no dejes que este veneno invisible robe tu eternidad.